Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bien. Primer domingo de febrero. Enero tuvo como 8 semanas, febrero tiene menos. Bueno, seguramente, como decía Ornella, en esta hora están con nuestros pastores en Providencia, orando por ellos, y también ofrendando para ellos. Lo que van a hacer es grande en el reino. Recuerdo cuando nosotros íbamos a iniciar la obra en Vallenar como iglesia, Pastor Tomás vino y dijo: no menosprecien los pequeños inicios. Y ha sido bueno. El inicio fue pequeño, pero estamos viendo que el fruto es grande. Así también en Ovalle, y así cuanto más también en Francia, en Albi, va a ser un petit inicio, pero un gran desarrollo, porque el Señor tiene mucho pueblo ahí. Amén. Bueno, entreguemos este tiempo al Señor, este tiempo de recibir su palabra. Amado Padre Celestial, te agradecemos este buen día de estar juntos, congregados. Oramos por nuestros pastores, Señor. Oramos por Pastor Huberto, por su esposa Filomena. Padre, sean acompañados, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu presencia y por nosotros, la iglesia, en este nuevo derrotero que inician, Señor. Gracias, Padre amado. Y pedimos hoy día por esta palabra, para que abra nuestra mente, cambies nuestra manera de pensar y sensibilice nuestro corazón a tu palabra, Señor. Amén. Amén. Bueno, la semana pasada empecé un tema acerca de la iglesia. Empezamos a hablar acerca de la iglesia, cómo la iglesia se mueve, cuál es el rol de la iglesia y cómo la iglesia crece. ¿Se acuerdan del bordado? Sí, qué bien. Pati, ¿cómo va el bordado? Bien, bien. Vamos creciendo, vamos avanzando, vamos siendo perfeccionados a través de la unidad en la fe y a través del conocimiento de Cristo. Esos eran los 2 puntos que vimos la semana pasada. Y hoy día vamos a retomar una información acerca de la iglesia que yo creo que es bueno que la entendamos. Que yo la entienda, que cada uno de nosotros la entendamos. La iglesia es una obra de Jesús. Es obra de Jesús. Es una obra de Él. El título de hoy, de este mensaje, es la arquitectura de la iglesia. Vamos a ver que la iglesia, tal cual una obra de arquitectura, tiene un espacio, tiene un lugar, tiene una funcionalidad y tiene una estructura, tiene una fundación. Sabemos que la piedra de fundación de la iglesia es Jesús. Cuando Jesús habla con el apóstol Pedro en Mateo 16 y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la roca sobre la cual la va a edificar es la verdad que ha dicho Pedro. ¿Y cuál es la verdad que ha dicho Pedro? Que Jesús es el Hijo de Dios. Esa es la verdad que fundamenta la iglesia. Y es esa roca, primera roca, estable, firme, inmutable, que es Jesucristo, nuestra roca fundacional. Para algunos roca o piedra de tropiezo, para otra la primera piedra, la piedra del ángulo para edificar su iglesia. Cuando Jesús está hablando en Mateo 16, entonces, versículo 18, menciona lo siguiente: después de que Pedro ha dicho quién es Jesús, Jesús le responde: yo también te digo que tú eres Pedro. Bien, Pedro.
y sobre esta roca edificaré mi iglesia, no tu iglesia. Aquí no hay error, ¿ok? Esa piedra no es Pedro. De hecho, Pedro significa piedra, no roca. Y ahí Jesús está usando dos palabras muy distintas. Sobre esta roca, sobre esta gran piedra, que no es Kefas, edificaré mi iglesia. En Génesis nosotros vemos que Dios es un Dios creativo. Es un Dios de creación que ocupa su creatividad, su inteligencia, su inmensa sabiduría para crear. Él crea a partir de la nada. Eso lo vemos en Génesis. Todo un capítulo en donde Dios, en tres personas, está creando. Dijo Dios, Dios Padre, la palabra que es Jesucristo y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Y ahí está la Trinidad creándolo todo. Y Dios crea un lugar para poner al hombre en Génesis. Ese lugar se llama Edén, el huerto de Edén. Nosotros estamos situados en Pampa Baja, Huerto 22. Gracias, Señor. Crea un huerto para poner al hombre ahí. Bueno, cuento muy corto. El hombre decide por voluntad propia vivir lejos de Dios, separarse de Dios. Esta obra perfecta de Dios vino a ser truncada por el pecado, el error de la humanidad de querer tener una existencia fuera del buen diseño de Dios. Ese es el error. Querer algo que Dios no quería para ellos. El huerto entonces fue cerrado. Tan cerrado que puso una espada revoloteando para que nadie tuviera acceso al huerto. Pero Jesús vino a crear un nuevo huerto. Un huerto para este tiempo. Un lugar en donde Él añada a las personas. Un lugar en donde Él camina con los hombres. Un lugar en donde Jesús, a través de su Espíritu Santo, se derrama y busca hablar con el hombre. Y ese lugar es su iglesia. Jesús vino a restaurar lo que el mismo hombre destruyó. La iglesia, insisto, es una obra de autor. Y el autor es Jesús, es Dios. Y la sostiene el Señor con sus manos, y la edifica y la sigue limpiando a través del Espíritu Santo. Bueno, entonces estamos en nuestra analogía de que la iglesia es como una obra, y toda obra tiene estructura. Aquí viene la pregunta. ¿Cuáles son estas estructuras de la iglesia entonces? Pude identificar tres de las muchas, pero no voy a hablar tres, voy a hablar una. La primera de ellas es la palabra de Dios. Su palabra sostiene, su palabra da forma, estructura, contiene a su iglesia. La alimenta, la abriga, la cobija, le da un piso, una cobertura, una protección a través de su palabra. En alguna carta al Nuevo Testamento, no recuerdo en cuál, se menciona que los jóvenes han resistido al diablo por la palabra. Y hay muchas referencias respecto a la palabra. Salmos 33:6. ¿Qué encontramos ahí? Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Si su palabra es tan poderosa para crear los cielos y el ejército de los cielos, que algunos aluden a las estrellas, todo eso fue creado por su palabra. Por tanto, la iglesia no se va a sostener por otra cosa, sino por la misma palabra que lo creó todo.
La palabra entonces es lo que la estructura es a un edificio. Es lo que la materialidad es para la construcción. Los materiales para construir. Y aquí vamos a ver un ejemplo. En 1889, en Francia, se realizó una gran exposición internacional, que por lo general se realizaban en diferentes países. Podemos pasar a pasar la imagen, ¿eh? ¿Qué es esta exposición internacional? Las fotos son de la época. No habían tanto outfit diversos. Todos ocupaban trajes, sombreros, quitasol, vestidos. Precioso. Linda época. Hace unos 125 años atrás. Esta exposición se llevó a cabo en Francia con la idea de poder celebrar la Revolución Francesa, darle una conmemoración a la independencia, a la liberación. Y se invitaron a muchos países a que expusieran en este pabellón. Ahora, esta exposición internacional se realiza en diferentes sedes, algo así como los Juegos Olímpicos, ¿ya? Pero está destinada a la cultura, a las artes, a la arquitectura, a la construcción. Es un pabellón, es una gran feria. Se llevó a cabo en Francia en 1889, inaugurada el 6 de mayo, tuvo unos 6 meses de duración, 61.000 expositores. Y a lo que voy acá. ¿Por qué destacó tanto esta exposición? Porque se mostraron innovaciones arquitectónicas que antes no estaban en el mundo, basados en un material, el hierro y el acero. Y sabemos qué estructura hay de hierro y acero en Francia. Sigamos avanzando. Precisamente para esa fecha es que se inauguró la Torre Eiffel. Seguramente nuestros pastores van a poder ir. Se inauguró esta gran torre. Vamos pasando la fotografía nomás. Llevó años construirla, edificarla, levantarla para que estuviera inaugurada la misma fecha en que comenzaba. Sigamos con la fotografía nomás, que comenzaba a mostrarse esta exposición. Ahí está el proceso constructivo. Fue una oda al acero. Eso es lo que es la Torre Eiffel. Más allá de lo precioso que es una exposición en sí misma, un catálogo visible de cómo el acero se trabaja. Se puede doblar, se puede levantar, y estaban destacando, por sobre todo, que el hombre entonces puede hacer obras maravillosas con este material. Antes de esto, era imposible construir una torre de 300 metros. No se podía, con piedra. Estaba el cemento, pero cemento solo, sin acero, era muy difícil. Sigamos avanzando. Bueno, tan impresionante fue esta torre que lo visitaron 12.000 personas diario. Cerca de 2 millones de personas fueron a ver esta exposición, esta torre. Ahí está la magnitud de la torre, al lado de un edificio grande. En aquella época la Torre Eiffel, con sus 312 metros, era la torre más alta del mundo. El acero entonces permitió al hombre construir nuevos edificios. Y Chile no se quedó atrás. Chile estuvo invitado y vamos a ver que Chile llevó un edificio que ahora se encuentra en la Quinta Normal. Ahora uno puede decir, pero ¿cómo? ¿Está en la Quinta Normal en Santiago y estuvo en Francia? ¡Claro! Eso es lo que permite el acero, desarmarlo. Se llevó a Francia, se expuso, se construyó este pabellón que uno puede decir es bastante raro, pero innovador, ecléctico. Sí, tiene muchos colores, muchas formas, de acero y de vidrio. Nunca se había hecho eso antes, al menos en Chile. Se expuso allá esos meses, se trajo de vuelta a Chile, hoy ya lo podemos ir a ver en Santiago, sigamos avanzando, no importa que sigamos avanzando en la fotografía, y permitió entonces trabajar nuevas figuras con el acero. Insisto, que antes no se podían. Formas, estructuras, uniones, todo gracias a un nuevo material. Impresionante, ¿no? Eso es lo que se destaca, más allá de que si el edificio es lindo, ¿no? Esta exposición mostró este nuevo material. Hasta ahí vamos a llegar con
Arquitectura, gracias. Imagínense que para el hombre un nuevo material implica nuevos caminos, nuevos rumbos, nuevas formas, innovaciones, ideas, emprendimientos, un impulso, el avant-garde, una vanguardia, ir hacia adelante, hacia lo nuevo. Eso comenzó en 1900, gracias a toda esta innovación. Nuestra ciudad hoy día está construida gracias a esta innovación. Si no, seguiríamos viviendo en casa de un piso. Si la estructura, un material hecho por el hombre, puede crear estas maravillas, la palabra de Dios, ¿cuántas otras maravillas puede crear? Por eso, amada iglesia, que si uno le pregunta a Dios, Señor, quiero algo nuevo en mi vida, algo que no he visto, llévame a más, tenemos que ir a su palabra. Mientras más palabras de Dios esté en mí, más palabras puede ocupar el Espíritu Santo para entonces hablarme. Si yo conozco poquito, Dios de eso poco va a usar. Y seamos sinceros, con lo poco Dios nos ha cambiado completamente. Con una palabra el Señor nos puede cambiar. ¿Qué tal con toda su palabra? ¿Cuánto cambio puede producir en nosotros y puede producir en la iglesia solo con el entendimiento de su palabra? Por eso es necesario el Espíritu Santo, porque Jesucristo nos enseñó que el Espíritu Santo va a hablar de toda palabra que Jesús dijo, nos la va a recordar, y no solo recordar, sino que hacérnosla entender. Precioso. Tenemos su palabra y tenemos que nos enseñe para edificación de su iglesia, para visión a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Entonces, para vivificación mía, para entendimiento mío, para nueva visión, para mi vida. Para mi vida. Y ahora vamos a hacer un viaje al Antiguo Testamento. Segunda de Crónicas, capítulo 34, y ahí nos vamos a mantener. Por eso de 3 aspectos solamente me quedé con uno, porque vamos a leer el capítulo completo de la Segunda de Crónicas. Este libro de Segunda de Crónicas hay que entenderlo en su contexto. Si nosotros leyéramos la Primera de Reyes, Segunda de Reyes y Samuel, vamos a encontrar que mucho de eso se repite en Primera y Segunda de Crónicas. Mucho está ahí, más contenido nuevo. No es lo mismo, hay contenido nuevo. Es súper interesante. Ahora, por eso es que de repente cuando leemos el Antiguo Testamento podemos decir, esto ya lo leí. Claro que lo leíste, pero en otro libro. ¿Ok? Ahora, una crónica es como una bitácora, ¿cierto? Como el libro de las Crónicas de Narnia. Ahora, los reyes tuvieron una historia que fue redactado en las crónicas. Por eso es un paralelo. La historia de Primera y Segunda de Reyes con Primera y Segunda de Crónicas de los reyes. ¿Se entiende? Es bastante interesante. Bien, ¿a quién tenemos acá? A un rey que se llama Josías. Josías. Recordemos ese nombre. Yo lo estoy recordando ahora. Me lo pasaron en el seminario, este contenido, y tenía por ahí, en los recuerdos hace 10 años ya atrás, que esto me lo enseñaron. ¿Y por qué no vamos al Antiguo Testamento si la iglesia se formó en el Nuevo Testamento? Porque siempre ha estado en el corazón de Dios. Y acá, amados, hay un adelanto de cómo la iglesia va a funcionar en el Antiguo Testamento. Y muy importante, el rol de la palabra en su iglesia. Empecemos entonces, capítulo 34. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos, sí? Ya, bien. Esto de partida es impresionante. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Listo. ¿Cuántos años tenía Josías? 8.
¿Dónde está el ministerio de niños ahora? No están en una guardería. Están siendo enseñados por Dios, porque Él entiende que de muy niño hay llamado para su vida. 8 años. ¿Quién de acá está dispuesto a tomar un reinado con todo lo que eso implica? ¿Vieron la serie The Crown? En un momento, la reina tiene que dejar su vida para tomar un reinado. Porque entiende que reinado significa servicio. Estoy a servicio del pueblo. Este rey, con 8 años, tiene que dejar su vida. Pero tiene 8 años. Tiene que dejar su vida para servir. Impresionante, ¿no? Guardemos el nombre de Josías. 2. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse, y esta parte me gusta, ni a la derecha ni a la izquierda. No nos compliquemos ni con derecha ni izquierdas. Sigamos al Señor. Sigamos al Señor. Su perfecta voluntad y que Él nos dé entendimiento respecto a sus principios. Sí. Pero no nos enredemos con las cosas del mundo. No se apartó ni a la derecha ni a la izquierda. Este niño hizo lo que aprendió de su padre. ¿Y acaso su padre era David? No. Pero cuando dice que acá, que David era su padre, es porque viene de la descendencia de David. Contexto. Israel, que era un solo reino, cuando estaba David y Salomón se dividió. Quedó reino del norte, reino del sur. El de arriba se llamó reino de Israel. Abajo, reino de Judá. El reino de Israel fue invadido por los asirios, un pueblo súper salvaje y muy, muy violento. Y se mezclaron. Y de ahí viene su capital, Samaria. Y es por eso que los del sur no se juntaban con los samaritanos. Por eso la mujer samaritana en Juan 4 dice, tú, siendo un varón judío, se acerca a mí. De ahí viene. Y en el sur, ese reino fue mucho más fiel a Dios. Y eran descendientes directos de David, porque David era de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá vendría el Mesías. 20 reyes hubo en el sur, 8 hicieron lo bueno ante Dios. 8. Y este niño, con 8 años, hizo lo recto frente a Dios. ¿Por qué? Porque siguió a su padre David. Después de David vino alguien que se llamó Jeroboam y él no hizo lo recto. Y este hijo no aprendió de Jeroboam, sino que aprendió ¿de quién? De David, intentando hacer lo recto para Dios. Sigamos. 3. A los 8 años de su reinado, es decir, a los 16 años, Josías, siendo aún muchacho, ¿quién tiene 16 años acá? Levante su mano. ¿Cuánto tiene usted? ¿Cuántos años tiene usted? 17. ¿Jóvenes? Son jóvenes. A los 16 años, siendo un muchacho, ¿qué empezó a hacer? Comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A buscarlo. Una edad en donde uno se puede preguntar, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida a los 16 años, Señor? Y Josías se apartó para buscar a Dios. Y no puedo preguntar, ¿qué hizo esos 8 años? Hizo lo recto ante Dios. Y a los 16, él se propuso entonces buscar al Dios de David, su padre. Buscarlo.
A los 20 años, es decir, a los 12 años que comenzó a limpiar, que comenzó su reinado, a los 20 años comenzó a limpiar Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas, y derribaron de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima, y despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, las estatuas fundidas, y las desmenuzó. 20 años. 20 años. Y no le tembló la mano para ir a lo que estaba haciendo el pueblo. Ah, es que ese ornamento es tan lindo, déjalo. Lo hizo pedazos. Pero ¿cómo se te ocurre hacer esto? Lo hizo pedazos. A los 20 años. Josías. Guardemos el nombre. Josías. Vamos a seguir un poquito avanzando al 7. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, que era una deidad, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, entonces ahí vuelve a Jerusalén. Entonces este joven tuvo que salir de casa. Salió de la casa con un propósito: de limpiar todo. Y después que ha hecho todo, con 20 añitos, regresa a Jerusalén. Algunos se sorprenden de Alejandro Magno, que a los 16 años empezó un imperio. Queda así al lado de Josías. Así. Porque Alejandro, en sus 30 años que vivió, no hizo lo recto delante de Dios. Sigamos. 8. A los 26 años, yo ya hice el cálculo, por eso cambio. A los 26 años, después de haber limpiado la tierra, aquí viene lo importante. A los 26 años, es decir, cuando ya terminó su carrera de título universitario, ¿se entiende, no? Es la misma. Ojo a las edades, a los tiempos. Terminó una etapa, maduró, creció como varón, y entonces, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, personas escogidas por él. ¿Para qué? Para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Y en la cronología, el templo aún no había sido destruido por Babilonia. Eso vino después. Debemos entender entonces que el templo estaba descuidado. No fue destruido por extranjeros. Fue abandonado por el pueblo. Por eso el celo de Josías. El celo de Josías. Vinieron estos al sumo sacerdote, Hilcías, hay un sumo sacerdote ahí, en el templo, y dieron el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, que los levitas que guardaban la puerta habían recogido de mano de Manasés y de Efraín, que eran 2 tribus, y de todo el remanente de Israel, de todo Judá y Benjamín y de los habitantes de Jerusalén. Van entonces donde el sacerdote y le dicen: aquí está el dinero. Por favor, reconstruyamos el templo. Aquí está el dinero. De todas las personas que están en el reino, los que quedaron de Israel, de Judá, de Benjamín, de las tribus que están por ahí, todos dieron. Y lo entregaron en manos de los que hacían la obra, que eran mayordomos en la casa de Jehová. Me voy a adelantar un poco. Bueno, ¿qué pasó con este dinero? Se lo pasan al sacerdote y el sacerdote se lo pasa a los carpinteros y los carpinteros van a ir a comprar madera y piedras labradas para empezar entonces a reconstruir el templo. ¿Se entiende la progresión? Todo en orden. Todo en orden, como debiera ser. Estos hombres, versículo 12. Estos hombres, los que estaban trabajando, procedían con fidelidad en la obra y eran sus mayordomos, Jaat y Abdías, levitas de los hijos de Merarí, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coat, para que activasen la obra. Y de los levitas, todos los entendidos en instrumentos de música. Habían personas, obreros, mayordomos, músicos, sacerdotes en el templo. ¿Y en la iglesia?
También hay siervos, hay músicos, hay levitas, hay real sacerdocio, como nos ha llamado el Señor. También velaban sobre los cargadores y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra y de los levitas que habían escribas, gobernadores y porteros. Versículo 14. Punto clave. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló, ¿qué cosa? El libro de la ley de Jehová dado por medio de Moisés. Hilcías viene con el dinero y encuentra un libro. Y queda perplejo. Si el templo estaba descuidado, podemos entender que la palabra había sido olvidada. Y se encontró casi como una ruina, como quien encuentra un tesoro. Sin querer encontrar la palabra, la encontraron. Eso es pura gracia de Dios. Ninguno de acá, estoy seguro, 100% seguro, nace buscando a Dios. Ninguno. Sin embargo, Dios nos encuentra. Y estos hombres, queriendo reconstruir la casa de Dios, hacerlo recto frente a Dios, encuentran el libro. Y aquí cambia el capítulo. Y dando cuenta, Hilcías se dio cuenta de esto, es grande, dijo a Safán había sido enviado por Josías, Safán, un escriba, le dijo: Safán, mira lo que encontré. Safán, escriba, ojo, escriba era quien escribía constantemente los estatutos de Dios, sabía lo que significaba esto. Dando cuenta, Hilcías dijo a Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio a Hilcías el libro a Safán. El orden de nuevo, ahora va para atrás. Y Safán lo lleva al rey. Y le contó el asunto diciendo, y esto es precioso, ¿por qué? Porque este siervo no llega con la urgencia: ¡hey! ¡Encontré el libro! Es súper ordenado. Le dice: tus siervos han cumplido todo lo que fue encomendado. Mira, lo que tú nos dijiste, lo hicimos. ¿Ok? Lo cumplimos. Eso es lo primero. Lo hicimos. Han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, y ahí viene, además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo, y aquí viene, el sacerdote Hilcías me dio un libro. Amados, esto cambió al pueblo. La palabra de Dios está a punto de cambiar la historia de un pueblo. Está a punto de cambiar a un hombre que buscó hacer lo recto delante de Dios desde los 8 años. La palabra tiene tal poder de incluso cambiar al que ya está cerca de Dios. Muchos de acá no somos nuevos. Llevamos tiempo con el Señor. Algunos desde los 8 años. Pero la palabra tiene tal poder de que nos puede cambiar todavía. Y nos cambia todavía. Amén. Y leyó Safán en él delante del rey. Esta escena, Safán le lee al rey el libro. Y Josías, 19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán nuevamente, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: vayan, consulten a Jehová por mí y por el remanente de Israel. Ojo, este rey de Judá, del sur, incluye al norte y al sur en su petición.
Pidan por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque entendió lo siguiente: grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros por cuanto nuestros padres no guardaron esta palabra para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Esto nos ha venido porque esto no lo hemos hecho. Y ay de nosotros porque esto no lo estamos haciendo. Vayan y consulten. ¿Se entiende la urgencia o no? Vayan. Bueno, van. Me voy a adelantar unos versículos. Van. Consultan con una mujer, profetiza. ¿Y qué le responde? 23. Ella respondió: Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: decida al varón que os ha enviado a mí. ¿Quién es ese varón? Josías. Decida a Josías lo siguiente: he aquí yo traigo mal sobre este lugar, estoy en el 24, y sobre los moradores de él, y todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá. ¿Por qué? Por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Aún no habían sido invadidos por los babilonios. Tres invasiones van a haber. Cada una de ellas más grave que la anterior. Es ahí en la última cuando Daniel es tomado prisionero y se van. Y están afuera 70 años. 26. Pero al rey de Judá, ¿a quién? A Josías, que los ha enviado a consultar a Jehová. Así le van a decir: Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo te he oído. Yo te recogeré con tus padres, serás recogidos en tu sepulcro en paz, y tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar y sobre los moradores de él. Precioso. Josías recibió una promesa de Dios por el hecho de que sus oídos leyeron la palabra y su corazón fue conmovido. Conmovido. No quedó impávido. Josías no tenía culto todos los domingos. No tenía palabra que escucharan sus oídos los jueves, los lunes, los martes, miércoles. ¿Cuántas veces escuchó Josías la palabra de Dios? Y bastó esa vez para que Josías, dentro de lo bueno que era, entendiera que había hecho mal y que se arrepintiera. Por eso que la palabra es como este material que permite hacer nueva obra. Antes de la Torre Eiffel hay edificios bellos. Hay. Pero Dios no es de cosas antiguas, es de obras nuevas. Y la palabra permite esa obra nueva. 29. Y aquí viene la iglesia. De nuevo. Y entonces el rey envió, nuevamente, Josías era bueno para enviar. Entendía la urgencia. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová. No fue a cualquier lugar. Fue a la casa de Dios. Y con él todos los varones de Judá. ¿Quién más? Los moradores de Jerusalén. ¿Quién más? Los sacerdotes, los levitas. Y si alguien quedara afuera, todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño. ¿Y qué hizo Josías? Y leyó Josías a oídos de ellos, ¿pocas palabras? Todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová.
Y estando el rey en pie en su sitio, no solamente leyó esto, sino que empujó hacia adelante. ¿Qué dijo? Hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. E hizo que se obligaran a ellos todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín y los moradores de Dios, del Dios de sus padres. 33. Y quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel, no solamente en Judá. E hizo todo, que todos los que se hallaban en Israel sirvieran a Jehová su Dios. No se apartaron de en pos de Jehová, el Dios de sus padres, todo el tiempo que él vivió. Todo por el versículo 14. Por la palabra. ¿Y acaso no vemos acá lo que hacemos los días domingos? ¿Acaso no compartimos y queremos y buscamos de Dios entender su palabra para que la semana no sea igual? Para que mi vida cambie, porque amados, nadie puede añadir 1 centímetro a su estatura. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede añadir un día más de vida a su vida. Porque Dios es quien tiene control de nuestra vida. Por tanto, Él dice, hoy recibe mi palabra. Hoy recibe mi palabra. Sé como Josías. Has hecho lo bueno. Bien. Pero cambia. Cambia aún más porque la palabra te va a cambiar. No sigas haciendo lo mismo. Es que he hecho bueno toda mi vida. Sí sé. Sí sé que tú de los 8 años me sigues. Pero Josías recibió la palabra y se humilló. Y pidió perdón. Y se rasgó. Y fue urgente con esto. Y como rey que era, lo quiso para el pueblo. Todo por la palabra. La magnitud de la palabra de Dios no tiene comparación. No tiene comparación. Por eso, amados, tenemos que entenderla. Tengo que leerla. Tengo que enamorarme de la palabra. La palabra tiene que morar en mí. Por eso los apóstoles decían, ya no lo voy a escribir en tablas. Dios quiere escribir esto en el corazón. Pero ¿cómo la va a escribir si nunca la leo? ¿Cómo la va a escribir si nunca la oigo? ¿Cómo la va a escribir si no la quiero entender? Si cuando me invitan a una reflexión, resisto. Es que la palabra a veces es tan dura. Sí, es dura. ¿Han comido loco? ¿Ya han comido carne mechada? ¿A cuál le apegan más? Al que es duro, le es duro. Al que es de corazón blando, la palabra es blanda. ¿O no? Claro. Por eso Dios antes, y es tan precioso porque antes de que nos presentemos a leer la palabra, Dios quiere cambiar nuestros corazones, blandos para entenderla. Claro que hay cosas difíciles de comprender. El mismo apóstol Pedro dice que las cosas que escribió Pablo son complejas. Pedro dijo eso. No sé si lo dijo para decirle así a Pablo, escribe un poquito más suave. Pero sí, hay cosas complejas, pero no nos preocupemos. No nos preocupemos. Dios quiere que como iglesia crezcamos con su palabra.
con su palabra. Y como veíamos la semana pasada, esto es juntos. Porque Josías, insisto con Josías recibió la palabra estando él solo, pero no se la quedó él solo. Quiso que todos la recibieran. En este tiempo de descanso, de vacaciones, de cese de plantíos, como decía Franco, nuestro oído no debiera descansar de la palabra de Dios, sino que debiera alimentarme de la palabra de Dios. Para así en algún momento, si yo le quiero decir algo a algún hermano, no solamente le voy a decir buenos días, sino que, buenos días, mira lo que ese hombre mostró. Punto. Para mí fue vida, para ti espero que lo sea. Un abrazo. Te veo pronto. La palabra, amados. Amén.